Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir juntos algo que, bueno, digamos que ha estado agitando las aguas en el mundo de las series y, especialmente, en el mundo de nuestro amado Kanyaman. Hoy vamos a sumergirnos en el set de Sandokan *, esa producción que tanto esperamos y que, a juzgar por los rumores, no está precisamente navegando en aguas tranquilas. ¿Listos para la tormenta? Porque parece que en el rodaje de Sandokan *, la tormenta sí que se ha desatado. Vamos a hablar de polémica, de lo que se esconde tras las cámaras, de secretos a voces y de, bueno, de todo lo que se ha dicho y se sigue diciendo. Y por supuesto, todo esto desde un punto de vista informado y siempre con el cariño que le tenemos a nuestro Kan. Antes de empezar, ya sabes la rutina, si eres nuevo por aquí, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque créeme, aquí se cuecen cosas interesantes. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por estar siempre ahí. Me encanta leer sus comentarios, saber qué les interesa y cómo les puedo hacer la vida un poquito más entretenida. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. La serie Sandokan *, basada en las novelas de Emilio Salgari, es un proyecto ambicioso, de esos que prometen un despliegue de producción espectacular. Imagínense paisajes exóticos, barcos imponentes surcando mares turbulentos, batallas épicas con espadas relucientes y, por supuesto, nuestro Kanyaman en el papel del tigre de Malasia. Un sueño hecho realidad para muchos. Y para ser sinceros, la sola idea de ver a Kan encarnando a este icónico personaje, con esa mirada intensa y esa fuerza que lo caracteriza, nos emociona a todos. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, detrás del brillo y la grandiosidad, a veces se esconde algo más, algo que puede empañar ese brillo. Desde que se anunció la producción de Sandokan *, y sobre todo durante el intenso periodo de rodaje, han surgido una serie de rumores y especulaciones que han puesto en entredicho la armonía y la tranquilidad en el set. Algunos medios italianos, conocidos por su ojo avizor y su atención meticulosa a los detalles, han filtrado información que sugiere tensiones entre el equipo de producción, discrepancias creativas significativas y, por supuesto, a nuestro protagonista, Kanyaman, en el centro de la tormenta, siendo el punto focal de las conversaciones y, a veces, de las críticas. ***, las primeras grietas, diferencias creativas y la visión del tigre ***. Una de las primeras polémicas que saltó a la palestra pública, y que encendió el debate en foros y redes sociales, fue la supuesta diferencia de visión entre Kanyaman y la productora, Lux Vide. Al parecer, Kan tenía una visión muy clara y definida de cómo quería interpretar a Sandokan, un personaje que para él era mucho más que un simple papel. Quería darle una profundidad, una complejidad y una riqueza emocional que trascendiera la imagen del héroe aventurero y explorara las facetas más oscuras, los dilemas internos y las motivaciones más profundas del personaje. Quería mostrar a un Sandokan vulnerable, humano, con cicatrices emocionales, y no solo al guerrero invencible. Esta visión, que seguramente pretendía dotar al personaje de una mayor resonancia con el público contemporáneo, no siempre fue comprendida o aceptada de manera unánime por la productora. Los desacuerdos, aunque no necesariamente públicos, se rumorearon en los pasillos del set, alimentando la especulación y creando un ambiente de incertidumbre. La productora, con su vasta experiencia en la realización de series históricas y épicas, podría haber tenido una visión más tradicional, más enfocada en la acción y la aventura, mientras que Kan buscaba una interpretación más matizada y personal. Esto, sumado a otros factores que suelen ser inherentes a cualquier producción audiovisual de gran envergadura, como las posibles diferencias en el guión, los tiempos de rodaje y, por supuesto, los recursos disponibles, generaron un ambiente tenso en algunas ocasiones. No olvidemos que una producción de esta magnitud implica muchísimas personas, egos, presiones financieras, y que es casi inevitable que surjan roces y fricciones en algún momento del proceso creativo. ***, los detalles que revelan, vestuario, coreografías y el control creativo ***. Pero, ¿qué tipo de roces y fricciones fueron las que se mencionan en los susurros y las especulaciones? Bueno, los rumores apuntan a discusiones y desacuerdos específicos que, aunque puedan parecer triviales a simple vista, tienen un impacto significativo en el resultado final de una producción cinematográfica. Por ejemplo, se habla de cambios de vestuario de última hora, decisiones que obligaron a replantear la estética del personaje,
y que, potencialmente, reflejaban una falta de acuerdo sobre la imagen que se quería proyectar de Sandokan. Imaginen el trabajo que implica diseñar, confeccionar y probar el vestuario de un personaje icónico. Cada detalle, desde el color de las telas hasta los accesorios, tiene que ser cuidadosamente elegido para transmitir la personalidad, el origen y la evolución del personaje. Los cambios de última hora, a menudo impulsados por diferencias creativas, pueden generar frustración en el equipo de vestuario, en los actores y, en última instancia, en el director, que busca la coherencia visual. También se mencionan desacuerdos en la coreografía de las peleas y las escenas de acción, elementos cruciales en una serie como Sandokan *, que promete espectaculares combates con espadas y emocionantes batallas navales. La coreografía de las peleas es mucho más que simples golpes y movimientos. Es una danza precisa y coordinada que requiere ensayo, dedicación y, sobre todo, una visión clara de cómo se quiere contar la historia a través del lenguaje corporal. Los desacuerdos en este ámbito pueden afectar la fluidez de las escenas, la credibilidad de los combates y, en última instancia, el impacto visual que buscan los realizadores. Y, por supuesto, el control creativo, el eterno debate en cualquier producción. ¿Quién tiene la última palabra sobre la dirección artística de la serie? ¿El director? ¿La productora? ¿El protagonista? La implicación de Can Yaman en la producción, su dedicación a la investigación del personaje y su deseo de aportar una visión personal, pudieron ser interpretados por algunos miembros del equipo como una intromisión en su terreno. El mundo del espectáculo es, a veces, un terreno minado por egos y ambiciones. *** Relaciones en el set, aliados o adversarios, ***. Otro aspecto que ha generado especulaciones y rumores es la relación de Can Yaman con otros miembros del elenco y el equipo técnico. Aunque no hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmen estas afirmaciones, se ha rumoreado que algunas personas no veían con buenos ojos la implicación de Can en la producción, su compromiso con el personaje y su búsqueda de la perfección. Recordemos que además de ser el protagonista, Can está muy involucrado en la preparación de sus personajes, en la investigación histórica, en la búsqueda de la veracidad y en la creación de una interpretación creíble y profunda. Esta dedicación, que es admirable y que demuestra su profesionalismo, para algunos, puede ser interpretada como una intromisión, como una falta de respeto a las funciones de otros miembros del equipo. En el competitivo mundo del cine y la televisión, el miedo a ser eclipsado, a perder protagonismo o a que las decisiones creativas se escapen de las manos, pueden generar tensiones y conflictos internos. Por supuesto, es importante recalcar que la información que nos llega a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, sobre todo cuando se trata de rumores y especulaciones, suele estar filtrada, manipulada o simplemente ser el resultado de conjeturas y suposiciones. Es fundamental ser cautelosos y tomar estos rumores con pinzas, sin darles una credibilidad absoluta. Sin embargo, el hecho de que tantos rumores converjan, que sean replicados por diferentes medios y que sean objeto de debate en foros y plataformas online, nos da una idea de que algo está pasando, de que no todo es color de rosa en el set de Sandokan *. Existe una atmósfera, una sensación de que la producción no está navegando en aguas completamente calmas. ¿Qué está realmente en juego? La complejidad de Sandokan *. Pero, ¿qué es lo que realmente está en juego? ¿Por qué tanta tensión, tantos rumores, tanta expectativa? Creo que hay varios factores que podrían explicar esta tormenta que se avecina en el horizonte de Sandokan *. El propio personaje de Sandokan *. Interpretar a Sandokan es un desafío titánico. Es un personaje icónico, un héroe romántico muy querido por el público, con una historia compleja y llena de matices. Su mera mención evoca imágenes de valentía, exotismo y aventura. Interpretarlo implica una enorme responsabilidad, una presión añadida y la necesidad de satisfacer las expectativas de millones de espectadores que tienen una imagen predefinida del personaje. No solo se debe recrear la acción y la aventura, sino también profundizar en su psique, en sus motivaciones y en las razones que lo convierten en un símbolo de rebeldía y lucha. La ambición de Can Yaman Can es un actor que se entrega a sus proyectos en cuerpo y alma. Su compromiso con la interpretación, su dedicación a la investigación y su deseo de ofrecer una interpretación memorable son evidentes. Quiere que sus personajes sean memorables, que tengan una huella imborrable en la memoria del público, que impacten al espectador y que trasciendan la pantalla.
Esta ambición, aunque admirable, puede generar roces y tensiones con quienes no comparten su misma pasión, su misma visión o su misma intensidad en el trabajo. El deseo de perfección a veces choca con la realidad de las limitaciones presupuestarias de los tiempos de rodaje y de las diferencias creativas. La magnitud de la producción Sandokan es una serie muy costosa, con una gran inversión económica y con unas expectativas de éxito muy elevadas. Se espera que la serie sea un éxito de audiencia, que genere ingresos y que posicione a Can Yaman como un actor de renombre internacional. Esta presión, que recae sobre todos los miembros del equipo, puede aumentar la tensión en el set y dificultar la colaboración y la comunicación. La necesidad de cumplir los plazos, de respetar el presupuesto y de satisfacer a los inversores, a menudo genera un ambiente de estrés y ansiedad. La naturaleza del mundo del espectáculo en el mundo del cine y la televisión, los rumores, las polémicas y los chismes están a la orden del día. Son, en cierta medida, el combustible que alimenta la máquina mediática. A veces estos rumores benefician a la producción, generando expectación y publicidad gratuita. Otras veces pueden perjudicarla, creando una imagen negativa y erosionando la confianza del público. El mundo del espectáculo, con su glamour y sus luces deslumbrantes, también es un mundo de sombras, de secretos a voces y de rivalidades ocultas. ¿Qué podemos esperar de Sandokan A pesar de la tormenta que parece rodear a la producción, yo, como muchos de ustedes, sigo teniendo mucha fe en Sandokan y sobre todo, en Can Yaman. Creo firmemente que con todo, el resultado final será espectacular. Can es un actor talentoso, comprometido y con una gran capacidad de entrega. Su capacidad de transformación y su carisma innato son innegables. Estoy seguro de que, a pesar de las dificultades, sabrá darle a Sandokan la profundidad, la complejidad y la humanidad que el personaje merece. Estoy convencido de que su interpretación, con todos los matices y complejidades que pueda aportar, será memorable. La serie, con su ambición visual, sus paisajes exóticos, sus batallas épicas y sus personajes carismáticos, tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo. Si se logra superar las tensiones internas, si se resuelven las diferencias creativas y si se mantiene una actitud de colaboración y respeto, Sandokan podría ser una de las series más importantes de la carrera de Can Yaman. La reacción de Can, el perfil bajo y el poder del trabajo Pero, ¿cómo se han manejado estas polémicas? ¿Cómo ha reaccionado Can Yaman ante los rumores, las especulaciones y las críticas? En general, Can ha mantenido un perfil bajo sin entrar en polémicas, sin responder a las acusaciones y sin hacer declaraciones incendiarias. Ha preferido concentrarse en su trabajo, en su interpretación, en dar lo mejor de sí mismo y en dejar que su talento hable por él. Esta actitud, por un lado, es la más inteligente. Evitar la confrontación directa, no alimentar la polémica y centrarse en lo que realmente importa, la actuación, el personaje y la calidad del producto final. No hay nada más convincente que el trabajo bien hecho, que una interpretación conmovedora y que una serie que cautive al público. El silencio, a veces, es la mejor respuesta. Por otro lado, esta actitud también ha generado críticas. Algunos consideran que Can debería defenderse, aclarar las cosas, dar su versión de los hechos y desmentir los rumores que circulan sobre él. Argumentan que el silencio puede ser interpretado como una señal de culpabilidad o como una falta de transparencia. Pero, como ya sabemos, Can es una persona que prefiere que sus acciones hablen por sí solas. Prefiere demostrar su valía a través de su trabajo y de su dedicación. Además, no podemos olvidar que Can Yaman tiene una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Están ahí defendiéndolo en las redes sociales, enviándole mensajes de cariño y apoyo, y expresando su deseo de verlo triunfar en este nuevo proyecto. Este apoyo incondicional es un gran respaldo para él, una fuente de energía y motivación que le ayuda a superar los obstáculos y a mantenerse enfocado en sus objetivos. Un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo En resumen, lo que está pasando en el rodaje de Sandokan es un reflejo de la complejidad y la ambivalencia del mundo del espectáculo. Hay pasión, ambición, talento, creatividad y el deseo de crear algo especial. Pero también hay tensiones, desacuerdos, presiones, rivalidades y, a veces, tormentas.
Es un mundo donde la imagen pública, los rumores y las especulaciones juegan un papel importante, donde la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina y donde el éxito, paradójicamente, puede generar más presión y más conflictos. Pero a pesar de todo, yo sigo esperando con ansias el estreno de la serie. Estoy seguro de que al final será un éxito y que Can Yaman, como siempre, nos sorprenderá con su interpretación, con su entrega y con su capacidad de emocionar al público. Espero que la tormenta pase, que el sol vuelva a brillar en el set y que *Sandok An se convierta en un hito en la carrera de Can y en la historia de la televisión. Conclusión, un llamado a la paciencia y a la esperanza *. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Hemos recorrido el set de *Sandokan *, nos hemos adentrado en la polémica, hemos hablado de rumores y expectativas. Hemos analizado los posibles desafíos que enfrenta la producción y hemos expresado nuestra esperanza en el éxito de la serie. Es importante ante toda esta información, mantener la calma y la perspectiva. El mundo del espectáculo está lleno de altibajos, de éxitos y fracasos, de rumores y realidades. No todo lo que se dice es cierto, y no todo lo que se ve en la superficie refleja lo que realmente sucede tras bambalinas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta tormenta afectará el resultado final de la serie? ¿Están emocionados por ver a Can Yaman como Sandokan? ¿Tienen alguna expectativa sobre la trama, los personajes y la producción en general? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. No se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, aquí se cuecen cosas interesantes. Esperemos con paciencia el estreno de *Sandokan *. Esperemos con ilusión y con la certeza de que a pesar de las posibles dificultades, el resultado final nos sorprenderá gratamente. Y sobre todo esperemos con la confianza de que Can Yaman, con su talento, su dedicación y su carisma, nos regalará una interpretación memorable. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series, de Can Yaman y de todo lo que nos apasiona. Chao, chao.